Hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la lección número 16 que se titula Pasa a Macedonia y ayúdanos. La semana pasada nosotros vimos entonces cómo el grupo misionero de Pablo, Silas, Timoteo, además en la última clase vimos que la modalidad de narración cambia ahora de ellos iban y ahora va, dice nosotros vamos a cruzar, lo cual Lucas aparentemente se ha sumado al grupo. Entonces, hoy vamos a ver qué pasa entonces, porque el Espíritu Santo le ha mostrado una visión para que cruzara a Macedonia, que es del otro lado, y donde hay una ciudad importante que es Filipos. Vamos a ver entonces cómo continúa esta exploración de Filipos, que es el capítulo 16, pero ahora a partir del versículo 11 al 40. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de ciudad era Filipos? Versículos 11 y 12 nos cuenta, dice, ¿cuán diferente era la realidad comparada con la visión? Bueno, versículo 11 en adelante dice, zarpando de Troas, ¿se acuerda? Troas es del lado donde estaba de Turquía. Navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí fuimos a Filipos, lo cual nos está diciendo que tardaron 2 días en llegar hasta Filipos. Y cuando fueron a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia, en esa ciudad nos quedamos varios días, dice la palabra. Bueno, vamos a ver un poquito el mapa para poder ubicarnos donde entonces está yendo Pablo y su grupo. En este segundo viaje, estamos viendo el segundo viaje misionero de Pablo y sabemos que todo partió de Antioquía. Esta ciudad de Antioquía, que es la iglesia de Antioquía, esta vez, en este segundo viaje, Pablo parte ahora por tierra. A diferencia de la primera vez, ahora parte por tierra y llega pasando de Siria, aquí tenemos la provincia de Siria, y de Siria pasa a Cilicia, llegando hasta Derbe. Bueno, de Antioquía hasta Derbe quedarían como unos 180 kilómetros más o menos. Y todo esto lo hacían caminando. Y Pablo decidió ir todo este viaje caminando. Tardaban días, meses. O sea, llegando hasta aquí puede llegar 10 días, en 20 días, en 30 días, hasta llegar a Troa, un mes. En fin, pero además entraban a esta ciudad y se quedaban varios días predicando a Jesucristo. Bueno, nosotros estamos ahora viendo que la última vez ellos iban a ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo le mostró una visión de un varón macedonio. Macedonia es toda esta zona, esto es Macedonia. Y está entonces viendo la visión del macedonio, como diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y por esa visión, ellos entonces decidieron ir a Macedonia, por lo cual tendrían que cruzar este mar, el mar Egeo. Tomaron el barco en Troas y en Troas cruzaron a Macedonia y la primera ciudad destinada era Filipos, que está aquí. Pero el versículo que acabamos de leer dice que partieron de Troas, pero pasaron por Samotracia. Samotracia es esta islita que está aquí marcado. Entonces, comúnmente, debido a que este mar puede ser tormentoso, entonces comúnmente hacen una parada. En ese momento los barcos no eran tan buenos y por lo tanto tomaron un barquito para llegar hasta islita. De ahí hicieron una parada, pasaron la noche y después de allí, al día siguiente, partieron hacia Neápolis. Neápolis, que queda aquí, es la ciudad portuaria que llega de Troas. Y de allí llegaron por camino a la ciudad de Filipos, que es el lugar donde nosotros ahora acabamos de leer. Y la Biblia dice que en esa ciudad nos quedamos varios días. Se quedaron el grupo varios días. Esta ciudad de Filipos es una ciudad fundada por el rey de Macedonia. El rey se llama Filipo II y está en el valle del monte Orbelos. Hay un monte grande que está alrededor que se llama Monte Orbelos y es el nombre antiguo, ahora que se conoce como el Monte Lecani. En el momento de Pablo era una colonia romana
esta ciudad. El objetivo de esta fundación, de esa ciudad de Filipo, era tanto controlar las minas de oro vecinas como establecer una guarnición en un punto de paso estratégico. O sea, el sitio controlaba la ruta principal entre Anfípolis y Neápolis. Aparentemente, cerca de Filipo había unas minas de oro y la ruta que había entre Anfípolis, que es esta ciudad que está aquí, y Neápolis, que es el puerto. Entonces, había un tráfico por tierra hasta Neápolis, y de Neápolis se embarcaba productos. Por lo tanto, esta ciudad Filipo era una ciudad estratégicamente ubicada para controlar todo tipo de tráfico que había entre Anfípolis y Neápolis. Y esto es una ruta que los romanos habían puesto allí, inclusive era un camino real. Toda esta provincia, que era una colonia romana, se llama Macedonia. Y Filipos era una de las ciudades más importantes de Macedonia. ¿Y cómo era esta ciudad? Si ustedes ven, estos son las ruinas, lo cual muestra que realmente había grandes anfiteatros. Estos anfiteatros pueden inclusive albergar hasta unos 20.000, de 12.000 a 20.000 personas, lo cual significa que al tener un anfiteatro de esta envergadura, esta ciudad era una gran ciudad. Inclusive el escenario que tenían casi tienen como unos 50 metros de largo, por lo tanto es una ciudad importante de esa época. Esta estructura de los romanos era muy común, ya que muchos eventos se daban lugar en estas ciudades. Y estas son las ruinas que hoy quedaron, después de, 2000 años más aproximadamente. Todo esto quedó así en ruinas. Además hubo varios terremotos. No se olviden que es una zona también que hay terremotos. Y muchas de las columnas que cayeron y se destruyeron es debido a terremotos. Y este lugar, por ejemplo, era el centro de la ciudad. Era lo que ellos llamaban las construcciones romanas el foro romano. El foro romano es donde estaban todo tipo de organizaciones. Este es el dibujo o una ilustración de cómo hubiera sido esa ciudad en aquella época. Aquí vemos el monte Orbelos, el monte grande, el principal. Bajo el monte estaba aquí el anfiteatro que ustedes acaban de ver. Y después la ciudad estaba ubicada de este lado del monte, y este lugar quedaron las ruinas de lo que es el foro romano. El foro es el lugar céntrico donde estaba la administración, todo el centro cultural, todos los lugares de justicia, centros comerciales, todo estaban aquí. Esta era la vida, el corazón de la ciudad. Y después lugares como el 7 y el 9, todos esos son viviendas. A lo mejor estas eran viviendas de gentes más adineradas. Estas zonas eran gente de menos recursos, tal vez. Bueno, esta era una gran ciudad que era una colonia romana en ese momento. Bueno, la pregunta número 1 siguiente dice, ¿a quién predicaron Pablo y sus compañeros entonces? Bueno, usted recuerda que Pablo cruzó Macedonia a raíz de una visión que el Espíritu Santo le mostró de un varón macedonio pidiendo ayuda. Ven, por favor, vengan a ayudarnos. Entonces ellos pensaron que habría entonces alguien que nos esté solicitando allí. Vayamos. Y cuando fueron, realmente dice que no había nadie. Cruzaron con el barco, llegaron, pero no había nadie que lo recibiera. Entonces lo que hicieron es que el sábado, o sea, el día del Señor, o sea, para ellos el sábado es el día de reunirse. Dice entonces el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Porque como el sábado era el día de adoración, pero aparentemente en Filipos, que era una ciudad griega, no había un grupo de judíos en esa ciudad. Por lo tanto, no había lo que eran las sinagogas judías. Y es por esta razón, como no se podían reunir. ¿Se acuerdan cuando fue Pablo a Iconio? Iconio sí había sinagogas judías, pero no en este lugar. Por lo tanto, no había grupos o gran cantidad de grupos de judíos viviendo en Filipo. Por lo tanto, no había sinagogas, que generalmente si hay sinagoga, Pablo entraba a predicar en sinagoga, pero al no haber, pero como llegó un sábado,
Querían ir a un río alejado de la ciudad porque se supone que es un lugar tranquilo, que se podía ir a orar y a adorar a Dios. Entonces se fueron a un río y dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Vamos a ver un poco el mapa para que ustedes vean por qué ellos se fueron al río. Este es un mapa de relieves que nos muestra, este es el Monte Orbelo, porque aquí está el anfiteatro y aquí estarían las ruinas de la ciudad. Y fíjense que a su lado de la ciudad hoy día también recorre un río. Por lo tanto, ellos de la ciudad salieron un poco afuera de la ciudad para llegar hasta un río. Generalmente las mujeres iban al río a lavar sus ropas. Por lo tanto, cuando ellos fueron al río en busca de un lugar tranquilo, en realidad encontraron con un grupo de mujeres que empezaron a hablar entre ellas y no era tan silencioso, digamos, el lugar. ¿Por qué entonces ellos fueron al río? Para adorar a Dios, pero también para orar. Fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. ¿Por qué oración? Porque dijeron, bueno, el Espíritu Santo nos mostró una visión. Ven a Macedonia. Fueron a Macedonia y no hay nadie que los esperara. Entonces decidieron ir a orar ante Dios, decir, Señor, hemos llegado aquí, guíanos. ¿A quién debemos encontrar? ¿Con quién? ¿Cómo debemos predicar? Y justamente al lado, que fueron a orar, se encontraron con estas mujeres y se pusieron a conversar y a predicar a ellas. El grupo de Pablo, ustedes saben que estaba Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, ahora se habrá sumado en Troas, y si bien vieron la visión de un varón macedonio, pero cuando llegaron no hubo alguien que lo recibiera. Por lo tanto, querían orar a Dios para pedir su guía. Al no haber una sinagoga, fueron al río en busca de un lugar tranquilo para oración. Pero en la orilla del río había mujeres que habrán venido a lavar ropas y se pusieron a conversar con ellas para predicar a Jesús. Ahí empezó entonces la prédica de Pablo hacia las mujeres de Filipos. Dice, ¿cómo trabajó Dios en ella? Una de ellas, que se llamaba Lidia, hay una mujer que se llama Lidia, ella sí adoraba a Dios. Ustedes saben que los griegos eran politeístas, adoraban a distintos ídolos. Zeus, que es el Júpiter, Marte, todo ese tipo de dioses griegos. Pero ella, Lidia, una mujer gentil, pero ella sí adoraba a Dios, a Jehová. Y ella era de una ciudad llamada de Tiatira y vendía telas de púrpura, dice. Entonces ella, mientras escuchaba a Pablo predicando, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo y creyera en Jesucristo. Fíjense que el abrir el corazón, el poder creer en Jesucristo, es gracias a Dios, que Dios le haya abierto el corazón. Por lo tanto, Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera el mensaje de Pablo. No hay indicio de que Lidia fuera una mujer judía, por lo tanto, no dice acá que es judía, es gentil, pero dice la Biblia que era una mujer que creía y adoraba en el único y verdadero Dios de los judíos, o sea, Jehová. Y dice que Lidia nació en Tiatira, era una mujer de Tiatira, y vendía tela de púrpura que era muy apreciada. Las telas de color púrpura en la antigüedad es un color muy apreciado. Por lo tanto, el poder hacer telas del color púrpura tenía que usar una especie de gusanos, pero tenía que obtener gran cantidad de gusanos para poder de ellas secarlas y después machacarlas y hasta sacar el pigmento rojo para hacer este color púrpura que es muy muy caro. Por lo tanto, generalmente ustedes si ven, solamente los reyes utilizaban vestimentas púrpuras porque era algo lujoso, algo caro en ese momento. Y esta mujer era una mujer que vendía telas de púrpura. Por lo tanto, eran de mucho valor. Tal es así que parece que ella tenía una solvencia económica. No tenía dificultad económica para venir a Filipos porque ella es de Tiatira. Pero vino a Filipos
a vender sus telas de púrpura. O sea que ella vino a Filipos para expandir su negocio de la tela de púrpura. Y es justamente con ella que Dios conectó a Pablo y ella recibe a Jesucristo. Y es primer alma en Filipo que recibe a Jesucristo y una mujer que abre su casa y los invita a ellos para que vengan, y en ese lugar se instala la primera iglesia en Filipo. Así es la obra de Dios. Y dice cómo ayudó Lidia a Pablo y sus compañeros. Versículo 15 dice, cuando fue bautizada con su familia, o sea, ella ni bien creyó a Jesucristo, dijo, quiero ser bautizada. Sí, cuando ella fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación, dice Lucas. Fíjense que ahora Lucas es parte de la narración. Y ahora dice, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Mi casa es su casa, le dijo. Y dice, y nos persuadió. Lidia, al aceptar a Jesucristo, no vaciló e inmediatamente recibió el bautismo junto con su familia. Y al no mencionar el nombre de su marido, aparentemente parece ser una mujer viuda entonces, pero que vivía con sus hijos. Y con mucha gratitud por el mensaje, Lidia invitó al grupo de Pablo a hospedarse en su casa. Y la palabra cuando dice y nos persuadió, la persuasión aquí en realidad debía traducirse y nos convenció. Porque dijo, si ustedes me consideran creyentes en el Señor, somos hermanos y hermanas. Entonces, por favor, vengan a hospedarse en mi casa. Porque parece que el grupo de Pablo habría rehusado a hospedarse en la casa de una viuda. Por lo tanto, como ellos son hombres, para que después no tengan problemas o rumores, al principio parece que se rehusaron. Pero ella dijo, pero si yo soy hermanos en fe, por favor vengan sin ningún problema en casa. Pero entonces los convenció, ahí dice, y nos convenció. Pero lo hicieron de buena fe en el amor de Cristo, y entonces fueron a hospedarse. Y esa casa después sirve lugar de reunión. O sea, fue la primera iglesia en Filipo gracias a Lidia. Pregunta 2 dice, ¿qué le desagradó a Pablo y cómo Pablo lo solucionó? Versículos 16 al 18 dice, una vez, cuando íbamos al lugar de oración, parecería que frecuentemente iban a la orilla del río a orar, y se nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, porque ella adivinaba, tenía un espíritu de adivinación, y le estaba siguiendo a Pablo donde ellos iban, y decía, nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Bueno, tenía razón, pero el tema es que estaba constantemente diciendo eso y molestándolos. Y así continuó durante muchos días diciendo lo mismo. Pero al fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. Por lo tanto, ella adivinaba porque había un demonio adentro. Ustedes saben que los demonios, como son espíritus, también pueden adivinar el futuro. Pero aparentemente ella lo hacía no como un don del Espíritu Santo, sino por obra del demonio. Por lo tanto, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu de ella. Y dijo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salga de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Posiblemente la haya desmayado y la haya tirado al piso. En fin, salió de ella. Los demonios también pueden adivinar y reconocer a los siervos de Dios. Eso no quiere decir que es del Espíritu Santo. Aparentemente, por eso Pablo supo que esto venía del demonio. Ustedes saben, se acuerdan como el caso del Gadareno, que estaba endemoniado con demonio de legión, y cuando se encontró con Jesús, ¿qué hizo? Yo sé que Jesús, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, le dijo el Gadareno. Has venido a condenarnos, a echarnos, no nos mandes al infierno, dijo. Permite, Señor Jesús, que nosotros vayamos a esos cerdos
Entonces Jesús le permitió para que ellos entraran en esos cerdos, que después se precipitaron en el lago y se murieron todos. Eso muestra de que los espíritus malignos, los demonios, también reconocen a los siervos de Dios y a Jesucristo también como Hijo de Dios. Ellos lo reconoció. Los judíos no pudieron reconocer a Jesús, pero hasta los demonios reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero como eso venía de los demonios, Pablo se molestó y se volvió y reprendió el espíritu para que salgan de ella. Bueno, ¿esto qué produjo? Dice, ¿por qué? Dice la pregunta siguiente, ¿por qué los amos de la muchacha acusaron a Pablo y a Silas? Porque aparentemente Pablo y Silas eran los dos que, ¿se acuerdan que Silas también era uno de los profetas? Así que ellos son los que predicaban y también expulsaban demonios. Pero es verdad que esta muchacha era una esclava, había un amo de ella. O a lo mejor acá dice en plural, dice, cuando los amos dicen en plural, por lo tanto, hacían negocios esta gente, los amos de esta mujer, hacían negocios haciendo que esta muchacha adivinara el futuro de la gente, con lo cual cobraba sumas de dinero importante, y por eso estos amos, cuando la joven ya no estaba más endemoniada, no podía adivinar más y todo su negocio acabó. Por lo tanto, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y se enojaron contra ellos y los arrastraron a la plaza. Lo agarraron a Pablo y Silas y lo arrastraron a la plaza y ante las autoridades. Realmente en la ciudad de Filipos, ¿se acuerdan? En el foro donde yo les dije en el dibujo recién, allí estaban las autoridades, estaba el tribunal. Y los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, dijeron, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¿Empezaron a qué? A denunciar a ellos. Y los acusaron de alborotar la ciudad con enseñanzas en contra de las leyes romanas. ¿Por qué? Las leyes romanas tenían que adorar al emperador y también junto con sus ídolos, que es como Júpiter, Neptuno, Plutón, etc. Y todos esos dioses romanos. Pero detrás de estas falsas acusaciones estaban sus intereses monetarios en realidad. Por eso ellos querían castigar a Pablo y Silas, porque ellos perdieron la oportunidad del negocio con la expulsión del demonio de la muchacha. Entonces, ahí empieza una serie de castigos a Silas y Pablo y al grupo, y dice, ¿qué tribulaciones recibieron Pablo y Silas? Versículos 22 y 24, si ustedes se fijan, dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Parece que cuando ellos empezaron a alborotar y a denunciarlos, toda la gente que estaba a su alrededor, entonces se amontonaron y después fueron en contra de Pablo y Silas y se amotinó en contra de Pablo y Silas, dice. Y los magistrados, como vieron esa respuesta del pueblo, mandaron que se les arrancaran la ropa y los castigaran con azotes. Y después de darle muchos golpes, dice, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad. O sea, lo metieron en la cárcel de la mayor seguridad que ellos tenían, que generalmente eran subterráneas para que no pudieran escapar. Y al recibir tal orden, dice, los metió en el calabozo interior. Interior significa adentro, abajo, en el subsuelo, en el sótano, y le sujetó los pies en el cepo. Como en el caso de los peores criminales, lo ponían en estos calabozos del interior, inclusive los ataban de pies con un cepo. Y al obedecer, fíjense, la visión del Espíritu Santo, Pablo, al obedecer la visión del Espíritu Santo y al predicar el Evangelio en Filipos y expulsar demonios, lo que manda Jesucristo, Pablo y Silas fueron acusados falsamente, encarcelados y azotados. O sea que ellos respetaron, obedecieron a la visión y el resultado no fue, a excepción de la conversión de Lidia y su familia, lo que vino después fue un caso de castigos, azotes, y lo encarcelaron. Sus heridas, estos azotes no es 2 azotes, generalmente le dan 39 azotes como mucho. Fíjense, cuando le dan 39 azotes con palos,
Generalmente entonces las pieles se explotan, empiezan a llenarse de sangre. Y según la ley romana, los judíos estaban permitidos profesar libremente su religión, pero estaban prohibidos convertir y predicar a los romanos. Por eso esto les hizo que les castigaran porque quebraron las leyes romanas. Entonces, ante esta situación, Pablo y Silas y el grupo tal vez hubieran sentido temor, frustración, tristeza, pero no fueron así. Fíjense cuál fueron las respuestas de Pablo y Silas ante esta situación que los metieron en la cárcel. Estas son unas ilustraciones para que ustedes vean cómo eran las cárceles de esa época en Filipos. Debido a que es una cárcel subterránea, fíjense que ahora está todo derrumbado y esto es allí abajo, ven el lugar donde estaban. Y esto es un dibujo como en realidad había una entrada aquí arriba, después lo bajaban aquí y aquí es por debajo, entran por esta puerta y aquí es donde están ellos en la cárcel subterránea. Aquí está el techo derrumbado, pero en realidad ellos estaban en una cueva sin luz, a oscuras, y estaban metidos allí, amontonados como si fueran animales. Por lo tanto, estar en una cárcel de este tipo realmente es muy doloroso. Pero ellos estuvieron allí, estuvieron encarcelados. Pablo y Silas fueron encarcelados en esta cárcel subterránea de Filipo. Y dice la pregunta 2 siguiente, pero ¿qué hicieron en la cárcel y qué obra maravillosa sucedió? Pensemos en el poder de la oración y la alabanza. Fíjense en esa situación desesperante, dice el versículo 25 y 26. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, a alabar a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Fíjense entonces, esa cárcel que quedó totalmente derrumbado es tal vez por este terremoto que hubo. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Fíjense cómo Dios obró por milagro de derrumbar esa cárcel y ahora los presos quedaron sueltos. Todos sus cepos se soltaron por sí solas. Pero Pablo y Silas se pusieron a orar y a alabar a Dios. Dios los ha liberado con su poder milagroso para que ellos puedan seguir predicando a Jesucristo. Fíjense que el enemigo diablo y sus demonios pueden estorbar la obra de Dios, pero no pueden impedirla. Entonces ellos quedaron libres, pero no se escaparon. Pero entonces, ¿qué pasó con el carcelero? Porque el carcelero dice, ¿por qué iba a suicidarse? El carcelero despertó porque era la medianoche, a lo mejor afuera, se quedó dormitando. Dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada, o sea, su espada propia, y estuvo a punto de suicidarse, a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, ¿por qué quería suicidarse? En caso de que los presos escaparan, el carcelero que tenía el deber de cuidarlos por haber fallado, a él le iba a castigar con pena de los prófugos, que es de muerte. Por lo tanto, al querer suicidarse, nos da una idea de cuán grave era el castigo que debía recibir Pablo y Silas. Tal vez hasta la muerte, por eso él iba a recibir esa pena que recibiría Pablo y Silas. Por lo tanto, él quiso morir. Pero Pablo dijo, no te mueras, nosotros estamos aquí, dijo. Por eso Dios no podía dejar morir a Pablo y Silas todavía, porque ellos, sabiendo que pueden morir, se pusieron a orar y a alabar a Dios, y ellos salieron libres, quedaron libres por la obra de Dios. ¿Y por qué entonces? Dice, ¿por qué él, el carcelero, se postró a los pies de Pablo y de Silas? Dice. Y Pablo le dijo, no te mueras, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí, nadie se escapó. Tranquilo, no te mueras, dijo. Entonces el carcelero pidió luz. ¿Se acuerdan que estaba en un lugar, en el subterráneo, en el subsuelo totalmente oscuro, como una cueva? Entonces él le pidió luz y entró precipitadamente, rápidamente, y echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y debido a que la cárcel era subterránea, no había luz.
Por lo tanto, el carcelero le pidió una antorcha a su asistente, y al ver que Pablo y Silas y todos los presos que estaban allí todavía estaban allí, pero liberados, se postró ante ellos como el centurión Cornelio había postrado ante Pedro, ¿no? Porque supo que eran hombres del verdadero Dios Todopoderoso. Porque lo que ocurrió no va a ocurrir a cualquiera, sino es por obra milagrosa y poderosa de Dios que los ha liberado, ¿no es cierto? Entonces, dice, ¿qué les pidió? Dice pregunta número 3. Luego los sacó afuera de la cárcel y les preguntó, dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Sé que ustedes vienen a predicar la salvación. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Le dice. El carcelero los sacó afuera y tal vez Pablo le habrá predicado a Jesucristo, y habiendo escuchado a la muchacha endemoniada que decía que ellos eran siervos de Dios que predicaban el camino de salvación, ¿se acuerdan del versículo 17? El carcelero le pidió que le enseñara cómo él podía ser salvo, porque quería ser salvo. Entonces, ¿qué le enseñó Pablo sobre el camino de salvación? Versículo 31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. El mensaje de Pablo sobre la salvación era tan clara, simple y concisa. No había vueltas. Era claramente diciendo, así cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia serán salvos. Dios nos regaló la salvación, que es tan simple. Creer de todo corazón que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y todos somos salvos. En la antigüedad teníamos que llevar cabritos, dar tantos sacrificios, animalitos, entregar al Señor para recibir el perdón de pecados. Pero solamente con la cruz de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, con solo creer de todo corazón que ese Jesús derramó esa sangre preciosa por nuestros pecados, entonces somos salvos. O sea que esta salvación Dios nos la hizo muy fácil, nos ha regalado prácticamente. Lo que tenemos que hacer simplemente, hermanos, es creer en Jesucristo. Y este es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la buena nueva. Y fue dada a la familia de este carcelero. Y ellos creyeron, y no solamente creyeron, hasta llegaron a ser bautizados a medianoche, fíjense, era la medianoche, a la madrugada temprano, 1 o 2 de la mañana, y ellos están creyendo en Jesucristo. Qué gracia llegó al carcelero y su familia. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. O sea, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. O sea, llevó a Pablo y Silas a su casa a invitarlos. No solamente les lavó las heridas, les curó las heridas, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió hasta comida, porque estaban sin comer, estaban encarcelados sin comer. Y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios y ser salvos. El carcelero, fíjense, no vaciló en recibir a Jesucristo y ser bautizado inmediatamente, aún en la noche. Recibió a Jesucristo. Luego les lavó las heridas sangrientas de los azotes y los llevó a su casa para servirle comida caliente, pues estaban sin comer los días encarcelados. Dios les llenó de gozo y alegría sus corazones por lo que ha hecho. Y luego Pablo y Silas, ¿saben qué hicieron? Volvieron a la cárcel nuevamente, porque si no están en la cárcel, iban a matar, iban a castigar a este carcelero. Entonces volvieron otra vez a encarcelarse, después de bautizar a esta familia, después de salvar a esta familia. Pregunta 4 dice, ¿cómo Pablo y sus compañeros salieron de la ciudad? Fue así. Al amanecer, o sea, al día siguiente, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. Le dijeron, suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que lo suelte, así que pueden irse. Vayan en paz, le dijo. En ese momento, fíjense, pero Pablo respondió a los guardias. Dijo, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno. O sea, si eran ciudadanos romanos, lo que tenían que haber hecho era primeramente enjuiciarlos. No hicieron ningún procedimiento.
simplemente lo castigaron, lo azotaron a los romanos. Y eso es una grave falta de estos magistrados, es un error. Dice, ¿cómo a nosotros que somos ciudadanos romanos nos han azotado públicamente y sin proceso alguno? Y nos han echado en la cárcel así nomás. Y ahora quieren expulsarnos a escondidas para esconder los errores que ustedes cometieron, está diciendo. Ahora la situación se dio vuelta. Dice, nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias entonces comunicaron esa respuesta a los magistrados y estos se asustaron. Y cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ellos vinieron, así que fueron a presentarse y disculparse con Pablo y Silas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Pero por favor, señores, perdónennos, discúlpenos, pero vayan en paz. Los magistrados salieron a pedir disculpas. Y al salieron de la cárcel de esa manera. Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan que la casa de la mujer vendedora de telas de púrpura? Bueno, fueron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron con la palabra de Dios. Después se fueron de ese lugar. O sea que la casa de Lidia fue convertida en la primera iglesia cristiana en Filipos. Y Pablo inteligentemente les reveló que era ciudadano romano y apeló contra las autoridades que cometieron un error. Y esto sirvió para proteger a los cristianos recientemente conversos en Filipo y para que las autoridades romanas no los persigan y no los castigasen. Por lo tanto, esta actitud de Pablo en realidad lo hizo para proteger a los cristianos y para que los magistrados no estén persiguiendo a los cristianos. Bueno, vamos a leer esta parte de recuerda y vamos a redondear esta lección número 16. Dios, fíjense que nuestro Dios es quien lleva la obra misionera, es el director de la obra misionera. ¿Quién es el director de la obra misionera? Nuestro Dios. Es el que decide, vayan, ven, ve a este lugar, ven a otro lugar. Por lo tanto, Dios es quien lleva la obra misionera en el mundo a través de sus siervos fieles. Pablo no solo quiso evangelizar a los gentiles, sino también trató de ganar a los judíos también para Cristo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 9:20, cuando dice, entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, ¿cierto? Él pretende vivir bajo la ley de Moisés, pero ya es libre de la ley, porque Cristo nos liberó de las obligaciones de la ley, porque la ley no lo podemos cumplir. Entonces la ley nos condena que somos pecadores. Pero no se preocupen, dice Pablo, porque Cristo nos perdonó. Cuando nosotros creemos en ese perdón de Jesucristo, en esa sangre que derramó en nuestro lugar para tapar nuestras fallas, que no podemos cumplir la ley de Moisés, esa gracia de Jesucristo, por esa gracia fuimos salvos, está diciendo. Y él a veces pretendía ser judío y pretendía estar bajo la ley a fin de ganar a los judíos que están bajo la ley, está diciendo. Y la evangelización de nuevos territorios, podemos ver aquí que requiere el fervor y la fidelidad al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos guíe y nos manda a ciertos lugares, vamos a ese lugar. Por lo tanto, requiere mucha oración y a veces enfrentar oposición, sacrificios, opresiones, pero seguimos avanzando para la gloria de Dios, predicando el Evangelio, lugares donde Dios nos manda. Ese es el verdadero siervo de Dios que como debemos ser en realidad, amados hermanos. Amén. Bueno. Amén. Con esto entonces damos por terminado esta lección número 16, donde Pablo y el grupo ahora pasa a Macedonia. La semana próxima vamos a ver entonces las distintas ciudades de este segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, después de Filipo, ¿hacia qué otras ciudades va a ir visitando, predicando a Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver la semana próxima. Vamos a agradecer al Señor, vamos a dar las gracias al Señor y vamos a orar antes de entonces cerrar esta lección. Cerramos nuestros ojos y decimos, Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey,
Amado Padre, por salvarnos de nuestros pecados, por salvarnos de nuestras fallas, que no podemos cumplir a la perfección todos tus mandamientos, Señor, y por ser pecadores ante ti, has enviado a tu Hijo unigénito, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien ha derramado su sangre preciosa en mi lugar, Señor. Por eso apreciamos tanto, valoramos tanto esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de tu Hijo unigénito, Señor, la sangre de Dios que sirvió para limpiar nuestros pecados, Señor, para expiarnos de nuestros pecados. Y gracias te damos por este sacrificio de Jesús. Y hemos aprendido cómo Pablo transmitía este mensaje de salvación por gracia, por la sangre de Jesucristo a toda criatura del mundo gentil, Señor. Y tú has abierto corazones para recibir, aceptar a Jesucristo. Y has sembrado y has plantado iglesias, hoy en Filipo también. Y ese plan tuyo, Señor, ha hecho que toda Europa empiecen a recibir a Jesucristo. Gracias a esta obra de Pablo y sus iglesias plantadas en Turquía, en Macedonia, todos esos lugares, Señor. Gracias por esta enseñanza y gracias por darnos esta oportunidad de cómo hemos podido recibir el Evangelio hoy día y cómo hemos podido ser tus hijos. Gracias a la prédica, a la evangelización de tus siervos fieles, Señor, que hoy día también están llevando tu evangelio, tu palabra, a los almas que hoy día no conocen a Jesucristo. Señor, bendice a todos tus siervos hoy día que están llevando el evangelio a todos los lugares donde tú mandas, Señor, obedeciendo tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos este medio, que a pesar de la distancia donde estamos separados, podemos estar constantemente conectados y compartir tu palabra, Señor, y poder seguir esta misma fe de agradecimiento y poder hoy día también confesarte, Señor Jesús, que tú reinas en nuestra vida. Tú eres nuestro Rey. Gracias por estar en nuestra familia. Gracias, Jesús, por estar en nuestra casa. Gracias por, Señor, bendecir nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Y gracias por bendecir nuestro espíritu con tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos bendiga cuando buscamos primeramente tu reino y tu justicia. Y así nos suplirá todas nuestras necesidades para seguir predicando a Jesucristo a aquellas almas que no conocen. Utiliza nuestras vidas. Bendícenos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo bendecimos. Amén y amén.